Tiene la palabra el diputado Villalonga. Gracias, señor presidente. Vamos a repasar algunos aspectos que hacen al Acuerdo de París y a su relevancia. Creo que en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta que este acuerdo es quizás, y así coincidimos muchos, el principal y el más importante acuerdo en términos de ambiente y desarrollo que se ha logrado, no solo en los últimos años, sino, yo diría, de todos los acuerdos globales que hemos firmado. Y en materia de clima, yo diría que luego de 25 años de que se adoptó la Convención, esta es la primera vez que tenemos un acuerdo claro con objetivos climáticos. Y ahora después me voy a referir a eso y por qué no aparecen en el acuerdo metas de reducción numéricas, si no tenemos metas mucho más precisas. Pero lo relevante tiene que ver con que este es un acuerdo que va a determinar y va a, de algún modo, restringir, condicionar fuertemente prácticamente la totalidad de las actividades económicas a nivel global y en cada uno de nuestros países. No de un modo negativo, pero sí la vamos a tener que transformar radicalmente, tanto el modo como producimos energía, cómo nos transportamos, cómo producimos alimentos y cómo utilizamos nuestros recursos naturales, como recién se mencionaba, como es el caso de los bosques. Uno de los elementos relevantes de este acuerdo es que, a diferencia de lo que se vino haciendo hasta ahora, no pone el énfasis en un número de reducción de emisiones o en objetivos genéricos, sino que se optó por colocar objetivos climáticos, que son mucho más realistas, mucho más restrictivos y mucho más severos, porque hablan del problema y nos indican a dónde queremos llegar, que es haber dicho que no queremos superar los 2 grados centígrados y hacer todo el esfuerzo posible para mantenernos dentro del 1.5 grados centígrados de los niveles respecto a los niveles preindustriales. Para dimensionar lo que significa esto, quiero señalarles que en el último semestre, en el primer semestre de este año, la temperatura global rozó el 1.3 grados centígrados. O sea que estamos en un límite extremadamente peligroso y donde la ventana de oportunidad para actuar es muy reducida. Las consecuencias de poner estos límites climáticos, estos objetivos climáticos, son innumerables. En términos de producción de hidrocarburos, por ejemplo, es consenso en el mundo de la energía que prácticamente significa que en 35 años, o sea, para mitad de este siglo, tenemos que ir cerrando la era del petróleo. No hacía falta poner números a esto. No hay otra manera de lograr los 2 grados centígrados y mucho más el 1.5 si no hacemos un radical cambio en la matriz energética. También vale la pena señalar el por qué es un gran logro político este acuerdo. Se mencionó el protocolo de Kioto, se mencionó algunas iniciativas que no tuvieron el logro político que hubiéramos querido que tuvieran. El protocolo de Kioto significó la primera intención de reducir emisiones para el mundo industrializado y fue un fracaso político porque no logró ser la locomotora que todos esperábamos que fuera. Pero debo decir que las metas de reducción de emisiones se cumplieron, pero eran muy minúsculas, muy diminutas. Nosotros tenemos que elevar muchísimo la ambición todavía. Pero además tuvimos un fracaso mucho más estrepitoso que quizás algunos se acuerden. En el año 2009, en la ciudad de Copenhague, allí iba a emerger el acuerdo del cual ahora estamos hablando, y se fracasó. O sea que este acuerdo surge de las cenizas de 2 fracasos inmensos, como es el protocolo de Kioto y como ha sido Copenhague. Por eso el mundo está tan preocupado en preservar lo que hemos podido reconstruir a lo largo del año 2009 hasta el presente. Se mencionaba la entrada en vigencia de este acuerdo y por eso estamos en un proceso, yo diría, muy delicado, que es la ratificación del acuerdo en los países, que significa, entre otras situaciones como el nuestro, que pasa por los congresos nacionales y que debe pasar por situaciones complicadas y políticamente complejas, como es el caso de China o es el caso de Estados Unidos.
Recordemos que el protocolo de Kioto tardó 8 años en ser ratificado. Quizás por la emergencia y por la premura y por la seriedad con que se está tomando este acuerdo, no a la ligera, tengamos este acuerdo vigente hacia fin de año. O sea que en un año se habrá ratificado y habrá entrado en vigencia el Acuerdo de París. 8 años demoramos el protocolo de Kioto, 1 año para el Acuerdo de París. Ojalá eso ocurra y por eso es importante lo que hoy estamos haciendo acá. Por eso es muy importante que Argentina haya cumplido con una especie de hoja de ruta que nos habíamos propuesto y que era no solo acordar el acuerdo en París, sino estar presente el día 22 de abril, cuando se abrió la firma, produciéndose un hecho inédito. Más de 170 países asistieron a una ceremonia que era la ceremonia de apertura de firma del acuerdo. Pero era una manera de mostrar que había voluntad política, que no queríamos perder el impulso tomado en París. Ahora tenemos otra meta, que es en este semestre que vayamos produciendo las ratificaciones y llegar al 21 de septiembre en Nueva York, en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, donde podamos contabilizar allí quizás el 55% de los países que tienen que ratificar. Que como bien se dijo, no basta un número de países, sino además tiene que contabilizar al menos el 55% de las emisiones globales. En ese sentido, debo decir, en la región estamos entre los primeros. Perú ya ratificó, hay un proceso similar en marcha en Brasil, similar en Costa Rica, pero tenemos que ser activos en promover que esto se ratifique lo antes posible. Por suerte Argentina, y creo que esto ha sido un producto esperado con el cambio de gobierno, Argentina ha abandonado el rol pasivo y ha pasado a tener un rol activo y promotor de este tipo de acuerdos. Respecto de las metas nacionales que deben surgir a partir de la meta climática que establece el acuerdo, son metas que, como bien se dijo, son autónomamente definidas, pero no van a ser arbitrarias, van a estar bajo el escrutinio internacional. En el 2018 se va a hacer oficialmente el primer conteo global de cómo estamos. Y ya se sabe, incluso el propio instrumento que establece las decisiones que complementan el Acuerdo de París lo señala claramente, estamos lejísimos de cumplir con los objetivos que plantea el acuerdo. Con lo que se ha puesto sobre la mesa hasta ahora por los países no alcanza. No solo vamos a los 3 grados, los 3 grados vamos si cumplimos lo que decimos. Por lo tendencial, por lo que estamos haciendo efectivamente, vamos a los 4 grados o más. Es peor la situación. Pero el acuerdo establece un mecanismo para que lo podamos ir revisando. Cada 5 años va a haber que revisarlo y la comunidad internacional nos va a estar vigilando para ver lo que estamos haciendo. También, respecto de lo que ocurre en la Argentina, tenemos una meta presentada en octubre del año pasado, muy criticada a nivel doméstico, criticada a nivel internacional. No va a pasar desapercibido lo que hagamos. El compromiso de este gobierno es revisar esa meta. Tenemos que revisarla con mucha seriedad, con la mayor participación de todos los sectores. ¿Por qué? Porque esa meta significa, señor presidente, ni más ni menos que la política de Estado más importante que va a tener la Argentina, por lo menos para los próximos 15 años. Cada decisión que tome este Congreso, en cualquiera de los rubros que he mencionado y otros tantos, lo vamos a tener que hacer teniendo en cuenta si cumple o no cumple, contribuye o no contribuye con la meta que nos propongamos. Es la política de Estado más importante e involucra a por lo menos los próximos 5 gobiernos que tengamos en la Argentina. Por eso es importante lo que se señalaba antes, que el Parlamento también participe, que todas las fuerzas políticas participen. Si no, no hay manera de que una meta semejante pueda alcanzar el estatus de política de Estado como estoy mencionando. Por último, simplemente mencionar que es absolutamente importante que Argentina sea parte de las buenas noticias que se estén dando en las próximas semanas. Más diría, en los próximos días. Como también se dijo en el G20, en un par de días, vamos a tener anuncios importantes por parte de China y de Estados Unidos. Es muy bueno
que este Congreso le dé la posibilidad a la Argentina a ir a ese escenario internacional, a decir que este Congreso aprobó el Acuerdo de París. Insisto, es el acuerdo en términos de ambiente y desarrollo más importante que hemos logrado hasta la fecha. Estamos enfrentando el mayor desafío civilizatorio que hemos tenido enfrente. Por eso es muy importante esta aprobación y creo que es muy importante que nuestro presidente pueda decir en un par de días, este Congreso lo aprobó y vamos a estar entregando el instrumento de ratificación en las próximas semanas en Nueva York. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.